La astrología es considerada por la comunidad científica como una pseudociencia. Mucha gente acude a la astrología para conocer sobre su futuro. El horóscopo nos revela cómo nos irán las cosas en función de nuestra fecha de nacimiento. En esta ocasión, hablamos con Samir Esquivel, estudiante de Metafísica y Astrología, quien nos cuenta a profundidad lo que propone la misma, su influencia en las personas y los acontecimientos del mundo. No olvides suscribirte al canal para obtener todas las notificaciones. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Samir Esquivel, soy estudioso en temas de astrología, filosofía y metafísica. Para definir con alguna precisión el término de astrología, debemos primero que todo tratar de decir de qué no es, apartándonos de la credibilidad popular o religiosa que existe alrededor de ella. La astrología no es una ciencia exacta, ya que carece de dos métodos fundamentales que son el empirismo y la comprobación científica. Tampoco puede determinarse, como cree todo el mundo, que es una ciencia de adivinación exacta, porque se trata es de unas orientaciones o de dar unos parámetros para que las personas rijan su vida de acuerdo al comportamiento de los astros. Teniendo ya, digamos, estas dos excepciones de lo que no es, lo podemos definir la astrología como una pseudociencia o en algunos casos una ciencia, la cual estudia el comportamiento de los astros de acuerdo a su ubicación planetaria, de acuerdo a las circunstancias en que la persona nazca, de acuerdo en la ubicación donde uno esté en el planeta, y que estos planetas van a influenciar en todas las etapas y en todas las trascendencias y en todos los aspectos de la vida de las personas. Antiguamente se creía, existía la teoría geocéntrica, es decir, que la Tierra era el centro absolutamente del universo y que era el Sol el que giraba alrededor de esta. Ya posteriormente con las ideas de Galileo Galilei y cuando la Iglesia ya aceptó esta tesis, tesis científica ya más que comprobada, se determinó que no es la Tierra el centro, sino todo lo contrario, es los demás planetas que giran en torno al Sol. ¿Por qué hay que tener precisión sobre este tema? Porque la astrología se quedó con la ciencia, con la tesis o con la teoría geocéntrica y parte de que entonces todos los astros giran alrededor. Entonces, se tiene que si todos están interactuando y como tienen una órbita diferente, van intercalados en diferentes tiempos. De ahí que se determinó que al dividir el centro de la Tierra por un sistema de naturaleza espiral, es decir, que va girando de manera constante, los planetas se van ubicando en una posición exacta. Al dividir esa circunferencia que se conoce como carta astral, se divide en 12 secciones y eso es lo que se conoce como las 12 casas o exactamente los 12 signos del zodiaco. Posteriormente hay otro eje que es fundamental y es uno de los principios, es el segundo principio que se rige la astrología, y es la composición de las casas que están dentro también subyacentes en la parte inferior, dentro del eje más cercano a la Tierra, para determinar que esas casas son las que rigen los comportamientos de riqueza, sentimentales, sociales, espirituales, académicos, sociales de todas las personas. Al dividirla, entonces podemos determinar que en la parte inferior arranca desde Aries y terminaría desde la parte ascendente, que terminaría en Tauro, Escorpio y Libra, que son los últimos elementos que están componiendo la rueda. Entonces, al estar esa división, ya sabemos cuál va a ser el comportamiento de cada uno de los planetas con respecto al día, lugar, fecha y nacimiento de la persona y las coordenadas donde ésta se encuentre, para determinar, uno, a qué signo y en qué
en qué signo le correspondió a la hora y fecha de su nacimiento. 2. Desde esa perspectiva, con la carta astral, partimos desde el centro, ya que está dividido en 4 partes, que esas 4 partes son los elementos de agua, tierra, fuego y viento. Entonces ahí determinamos si la persona está en la casa, un ejemplo, en la casa de Escorpio, si en la parte superior está su ascendiente solar, un Aries, y en su parte inferior, que es la luna, que son los 2 astros más importantes, estará esta ubicada en qué tipo de casa, y así sabremos no solo el signo zodiacal, sino también cuáles serán las principales circunstancias que la persona sea gobernada, y de acuerdo en el número de la casa y de acuerdo también a la parte astrológica donde se encuentre, qué planeta está en ese momento entrando en la casa a hora y fecha de su nacimiento. Un ejemplo, si estará entrando Plutón, la vida de esta persona va a ser muy compleja desde el punto de vista sentimental y muy compleja desde el punto de vista de sus sentimientos. Si por ejemplo está Júpiter o Saturno entrando en la casa 12, esto significará que la persona va a ser muy próspera o muy dada a los negocios con bienes raíces o con todo ese tipo de cosas de tipo comercial o económico que regirán su vida. En el momento mismo en que una persona nace, determinando el día de la casa y todo, se tiene que mirar exactamente qué planetas en el día, fecha y hora están entrando en ese momento. A manera de ejemplo, una persona nacida entre el 21 de noviembre al 14 de diciembre, podríamos decir que en su fecha exacta de nacimiento está exactamente en la casa o en el signo de Escorpio. Y si miramos su ascendiente para el 14, más o menos un 14 de diciembre, tendría un ascendente Sagitario. Si en ese momento está, por ejemplo, en su descendente la luna interpuesta, es decir, en la parte inferior de la rueda astrológica, podemos decir que es un escorpión con ascendente Sagitario, pero como la luna lo está afectando, va a ser un escorpión pasivo, va a ser un escorpión dado a las artes, va a ser un escorpión dado a las ciencias blandas, y de esta manera es como se va a determinar el desarrollo o los rasgos de la personalidad. También dentro del análisis que hay que hacer, que ese se hace ya determinando, ahorita lo vamos a puntualizar, que es la carta astral, veremos la incidencia de los otros planetas para determinar cuál va a ser la suerte de la persona, qué enfermedades va a padecer, a qué profesiones o qué vocación estaría a desarrollar de mejor manera, cómo va a ser su desarrollo familiar y por qué no saberlo, cuál va a ser las enfermedades o la forma en que podría fallecer. Bien, como ya lo sabemos, la astrología viene desde 5000 años antes de la época precristiana, y quienes la desarrollaron de una manera muy alta y dejaron el mayor aporte fueron los de Babilonia y la población egipcia. Los egipcios combinaban el comportamiento de los astros con respecto a las actividades que hacía el hombre, y de ahí deducían o adivinaban cómo iba a ser el comportamiento de las decisiones políticas, de las decisiones de tomar la determinación de sembrar, de no cosechar, de ascender al trono, de construir obras, es decir, de la adquisición del poder, de cambio de reyes, etc. Ellos utilizaban precisamente estos métodos ya como los primeros inicios de la adivinación en materia del uso de la astrología, los cuales han venido con el paso del tiempo degradándose por la falta de conocimiento, y porque muchas culturas, en especial las paganas, aproximadamente en el siglo X, XI, XII, ya después de Cristo, vinieron apropiándose de este conocimiento, pero más que aportarle, lo vinieron fue degradando y lo vinieron fue distorsionando
combinándolo con otro tipo de comportamientos de paganismo. Ejemplos de esto utilizaban, digamos, la lectura de las hogueras o la lectura del cigarrillo, como lo hacían en la época del siglo XVI, cuando se empezó a hacer estos comportamientos sin ningún tipo de validez y sin ningún tipo de respaldo con respecto a la astrología, como si se hacía en el manejo de las decisiones que tomaban los gobiernos. Ahora bien, en Europa oriental, aproximadamente en el siglo XIV, se empezó a desarrollar el arte o las ciencias de las mancias, que son la parte de adivinación con respecto al uso de la simbología de la astrología y traducida a una serie de iconos que terminó decantado o colocado en lo que se conoce como el tarot, como primera medida, como un método de adivinación más popular. Ese tarot, derivado tanto de la tradición egipcia como babilónica, también tuvo un desarrollo importante aproximadamente en el siglo XV, siglo XVI, ya con la ilustración, en la parte iberoamericana y conocida, es decir, la antigua España y el antiguo imperio francés y romano. Ahora bien, dentro de las, digámoslo, herramientas o técnicas de adivinación podríamos citar, aparte de la cartomancia o el uso del tarot o el uso de las cartas egipcias, podemos citar el uso de los péndulos, que es consistente en la ubicación de energías corporales y energías astrales para poder con estas energías determinar qué decisiones tomar con respecto a una u otra circunstancia. Ese uso de péndulos ha sido muy utilizado en especial en la parte baja de Alemania y históricamente es curioso que esos péndulos los utilizaban muchísimo en la Segunda Guerra Mundial el gobierno alemán. Es una anécdota muy curiosa con respecto a esto. Muchas veces cuando no sabían la ubicación de las fuerzas aliadas, utilizaban los péndulos y los cristales para, con un método de adivinación, ubicar dónde se encontraban los submarinos o los barcos de los aliados y de acuerdo a esas coordenadas disparaban o hacían los ataques. Es algo que unas veces sí les dio acierto, otras veces no, pero de manera anecdótica hay que citar eso. Ya otros métodos de adivinación un poco más complejos y que vinieron ya de la parte baja de la India y de la parte superior de África, ya son las quiromancias, es decir, lo que se conoce como la lectura de la mano, que entre otras cosas, para mi criterio de lo que he estudiado, es una de las mancias y de los métodos de adivinación más complejos que pueda existir, porque es la lectura del mapa y de la descripción gráfica y de los iconos que las personas tienen en la mano. Para poder interpretarlo hay que ser un estudioso de esas figuras, hay que entender muy bien qué significa tanto la ubicación de las líneas, las figuras que produce, los montes que se generan en la mano y también saber interpretar qué similitud hay entre una mano y otra y establecer que en una mano, por ejemplo, la izquierda es el mapa de lo que es y en la mano derecha es el mapa de lo que va a pasar. Pero entonces siempre ha sido muy complejo llegar a encontrar personas que tengan un alto conocimiento por esto, porque se necesita de mucho estudio, de un conocimiento pleno y se necesita también de tener esa misticidad y esa capacidad de interpretación exacta con respecto a eso. Ya otros métodos de adivinación que se utilizan un poco más complejos y menos ortodoxos en China, por ejemplo, el libro de la sabiduría, tendríamos que citar el I Ching, que es un libro que nació 2500 años antes de Buda y que con la utilización de barras o utilización de fragmentos que coordinan de acuerdo a la composición astral, algo similar a lo que ya habíamos hablado anteriormente de la astrología, determinan comportamientos de todo orden, pero fundamentalmente de las costumbres
y de los comportamientos sociales y religiosos específicamente en China. Sirve para consultar cuándo uno debe casarse, cuándo uno debe hacer negocios, determinar si una persona le sirve como amigo, como pareja, como socio o ese largo, etcétera. Es un método de adivinación de mucha complejidad porque se necesita leer tanto el hexagrama regente como el hexagrama exponente, es decir, el yin y el yang, pero no se discute que de acuerdo a la cultura y de acuerdo a las costumbres de China es un método predictivo bastante fiable. No es aconsejable para nosotros los de Latinoamérica porque nosotros somos muy flexibles y muy blandos ante nuestras posturas sobre el amor, sobre los negocios. En cambio, esta cultura es mucho más estricta y para el caso nuestro no va a ser de mayor utilidad por esa disciplina moral y espiritual que ellos exigen. Hablando ya del tema de la carta astral, específicamente, la carta no es otra cosa más allá que el escrito, o valga la redundancia, la carta de navegación que tiene una persona durante su vida. Eh, Sabiendo dentro de su carta qué signo le corresponde, cuál es la ubicación dentro del planeta, cuál es la ubicación del lugar de residencia donde vive, vamos a ver de esa importancia de la carta astral, cuál va a ser el futuro o la mejor dirección que esa persona pueda llevar en su vida. Haciendo una buena lectura de carta astral serviría como una orientación o una asesoría espiritual para saber cuál es mi camino, mi razón de ser en la vida, qué es lo que busco, qué es lo que debo evitar, con qué personas me debo involucrar. Si las personas que conozco en el camino sirven para casarme, desarrollar una vida libre en pareja, o de acuerdo a la carta astral se nos puede decir, mire, la vocación de usted en la vida es ser ingeniero, ser arquitecto, ser un comerciante, o simple y llanamente una carta astral bien hecha le podría indicar a uno, sea un viajero en el mundo y trabaje en todas partes. Es increíble eso. También una carta astral bien hecha le puede indicar a usted cuántos hijos, dónde debe vivir y cuál es su verdadera vocación espiritual. Si debe estar en una religión, si debe estar apartado de los templos o si por el contrario debe tener una autonomía propia de vida. Para eso sirve una carta astral. Una carta astral también sirve para el encuentro con uno mismo, para saber uno quién es y qué persigue en la vida, y para también, lógicamente, en un buen ejercicio de una carta astral nos invitaría a no cometer los errores que a diario cometemos las personas y nos evitaría muchísimo y nos ahorraría muchísima energía. El tarot en particular son unas cartas que abordan 78 diferentes aspectos de la vida, son 78 las cartas, que están divididas en dos grandes grupos, que son los arcanos mayores y los arcanos menores. Y a su vez tiene una división de 5 grupos, que el principal, como lo dijimos, son los arcanos mayores, pero en la parte inferior del tarot encontramos las 4 divisiones de los elementos: aire, tierra, fuego, agua, y todo ese grupo está subdividido de esa manera. Encontramos en el tarot entonces que dentro del grupo de los bastos, que son las cartas que siempre están hablando de el tema del desarrollo de los negocios, del tema de lo que viene en materia de bienes, el tema de lo que viene del futuro económico, encontramos el primer palo, que es el elemento fuego, ¿sí? Por otra parte, cuando encontramos el elemento aire, que son básicamente la utilización de las espadas, es todo lo que está relacionado con los sentimientos de las personas, su desarrollo con la familia, con la pareja, con los amigos y el entorno social, solamente basada en los sentimientos.
Ya cuando encontramos el elemento de tierra, estamos ya hablando de lo que es el palo o la parte de la división que son los oros, y esto, como lo mismo lo dice, solamente está tratando el tema de la parte económica y de la prosperidad de las personas. Ahí solamente está orientado es para saber cuándo se hacen las inversiones, con quién se debe trabajar, con quién no, y de acuerdo a la conjugación de las otras cartas es la mejor decisión que se pueda tomar. Y cuando ya tenemos la parte más importante que la gente más consulta, que son el elemento agua, que son utilizados por las copas. Estas copas siempre están transmitiendo es lo que es ofrecimientos. Las copas siempre habla de la llegada de buenos mensajes, de las llegadas de personas nuevas en nuestra vida, y todo lo que se trata, la espontaneidad y la novedad, son a través del elemento agua y se manejan en las copas. Ya una vez entendido cómo está dividido el tarot, se procede a una interpretación o una lectura que, dependiendo de la necesidad de la persona, se puede manejar desde una tirada simple de una carta, que son respuestas de sí o no, desde una tirada compuesta de 3 cartas, que es pasado, presente y futuro, y podemos utilizar ya una lectura mucho más compleja, que es una tirada tipo celta de 7 cartas, que ya se está consultando la situación del problema, su desarrollo y cómo será predictivamente. Y ya por último, desde el punto de vista para utilizar las cartas, se puede, para una rueda astrológica, se puede también desarrollar con la tirada de 12 cartas, y ahí podríamos tener la aproximación a lo que sería una rueda astral o una carta astral. Es muy importante analizar, así como se aborda la consulta de las cartas, como se consulta los métodos de predestinación o de adivinación en astrología, saber también qué tipo de compatibilidad nosotros podemos tener con las personas de nuestro entorno. Es necesario que, con el uso de la carta astral, sabiendo no solo nuestro signo, sino también sabiendo el destino que nosotros tenemos, y sobre todo fundamentalmente sabiendo el elemento el cual está compuesto nuestro signo, sabiendo por ejemplo que si nosotros somos un elemento fuego, que es dinámico, que es consultor, que es estudioso, que tiene proyección, y como el fuego mismo dice, la intensidad de estas personas quema, tratar de buscar signos o personas que, de acuerdo a nuestras expectativas, sean compatibles. Fuego con fuego sería una relación demasiado fuerte, es decir, un Leo con un Sagitario se matarían, nunca se entenderían. ¿Por qué? Porque el León es autoridad, es fuego, es el rey del hogar, es el rey del trabajo, se destaca, y un Sagitario nunca renuncia a su libertad. Un Sagitario siempre hace valer su opinión y entraría el choque, tanto en lo afectivo como a la hora de los negocios, e incluso pues para establecer amistad. Ustedes se darán cuenta, en el ámbito laboral o en cualquier lado, no todas las personas con las que usted se relaciona le van a caer bien. Como hay gente que usted nunca la ha visto en ningún escenario de su vida, y con el solo saludo ya parecieran amigos que se hubieran conocido hace más de 20 o 30 años. Y es por esa afabilidad y es por esa sincronía que dan los signos. Después usted se pregunta, a ver, ¿por qué yo con esta señora o este señor, con Pepito me entiendo bien? Pregúntele cuál es su ascendente, cuál es su signo, y encontrarán que hay una compatibilidad absoluta, ya sea porque son agua con agua, fuego con agua, tierra con agua, etc. Pero nunca vas a encontrar, por ejemplo, dos geminianos que se van a entender porque, por ejemplo, el geminiano lo caracteriza algo fundamental, y es su falsedad a la hora de las relaciones. Y no se trata aquí de que, cuando se dicen estas definiciones, es estigmatizar a las personas, no, sino que es una regla general que se dan en los signos, pero puede existir esa excepción. Claro que sí, una persona debe consultar la compatibilidad a la hora de establecer, en especial, las relaciones económicas y en especial las relaciones afectivas. Para eso es el uso de la astrología, para eso se hace una buena carta astral y el uso consciente del desarrollo acompañado de la espiritualidad.
Es importante que todo el mundo, todas las personas estamos llamados a encontrar nuestro fin, nuestra meta en la vida. Y uno de los métodos para encontrar esto y el desarrollo espiritual y el crecimiento es el uso de la astrología. Una carta astral no se saca de la noche a la mañana, por lo menos una cuestión responsable y bien hecha, son unos 8 o 15 días de estudio y un análisis e interpretación con la persona que se la manda a hacer. Requeriría por lo menos unos 3 o 4 horas de consulta para tomar las respectivas anotaciones, consejos y orientaciones que el universo nos está dando. Ninguna de estas ciencias o técnicas que hemos discutido riñen o contradicen el desarrollo con una religión o el crecimiento metafísico espiritual de alguien. Entonces la invitación es investiguemos cuál es nuestro destino, a qué vinimos, cuál es el objetivo, y lo más importante es que todas las personas estamos acá es para ser felices y para tratar de hacer felices a los demás. Agradecer a Dimensión Oculta por preocuparse por investigar, consultar esos temas, llevar a la comunidad de este maravilloso programa este interés de entender sobre lo oculto, sobre las cosas diferentes, sobre lo que la gente quiere saber e indagar, y siempre estaremos aquí atentos para atender otra invitación. Muchísimas gracias.